Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén bien. Este jueves 29 de noviembre del 2018, estamos a menos de 48 horas que nuestro presidente electo, en una votación histórica, contundente, que eso se lo tienen que meter en la cabeza a los prianistas, fifís, clasistas, porque realmente sus gobiernos prianistas nos dieron en la torre, manejaron las cosas a su antojo y no trajeron el progreso y el bienestar que todo México se merece por la riqueza que cada uno de nosotros producimos y que no nada más les pertenece a ustedes, avariciosos prianistas. La situación es de que también, además de la toma de protesta, donde México a lo largo y ancho tiene que hacer una fiesta, se va a hacer este acto que es muy representativo además de lo que jamás en la historia para ningún otro presidente prianista les habían otorgado, tomado en cuenta. Y esto es precisamente también otro punto muy importante de nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, debido a que él, ¿no?, se le va a entregar el bastón de mando de los pueblos indígenas, que esto también se refiere mucho y que mande así a donde se necesita esas notas chayoteras. Son esas notas que siempre quieren desconcertar, poner miedo, tratar de poner cosas que no son, porque además son notas que sí se podrán poner de acuerdo entre 3 o 4 chayoteros, pero que en realidad no manejan lo que es la verdad, no es una información responsable, clara, bien investigada. Entonces, este es un hecho que también va a ser algo sumamente importante, y que esas notas chayoteras, las que podemos oír, no, es que Andrés Manuel López Obrador no le ha pedido permiso a los pueblos indígenas para lo de la construcción del Tren Maya, es realmente nota chayotera, ni les hagan caso. Vamos a entender rápido, les leo fragmentos, porque si hay algo en lo que México se hizo grande fue precisamente en el origen de nuestros grupos originarios. Con mencionar a Tenochtitlan y a los mayas, tenemos más que suficiente, pero a lo largo y ancho de nuestra república, en el año 1500, había muchos grupos que también eran muy bien organizados, sabían muy bien cómo hacer la agricultura, la ganadería, ¿no? O la pesca, los grupos que estaban en nuestras, ahí a lo largo de nuestras playas. Y esa es una situación que nos tiene que enorgullecer, y que yo lo vuelvo a tomar. A mí no me parece que a los grupos originarios en ningún país se les haya tenido tan oprimidos, también como lo hizo el PRIAN, a estos grupos que se les debería de dar un muchísimo mayor mérito y estarlos además siempre teniendo muy enaltecidos, porque el color de piel y toda esta cuestión anuncia precisamente su origen étnico, que no tiene nada que ver, pero que fueron fundadores de este país y de su grandeza desde el año 1500 o antes. Entonces, los pueblos indígenas en México son los que asumen una identidad étnica con base a su cultura, sus instituciones y una historia que los define como pueblos autóctonos del país. Descendientes de las sociedades mesoamericanas, el Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse con la Constitución política como una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas. De acuerdo con un cálculo del Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta nota es del 2012, la población indígena es de aproximadamente 15 millones de personas repartidas en 56 grupos étnicos, en contraste con otros países de América Latina, donde los pueblos indígenas corresponden en su mayoría a un solo grupo lingüístico cuyo idioma ha sido elevado a la categoría de oficial en compañía del español. En México existen alrededor de 65 pueblos indígenas que hablan entre 62 y más de una centena de lenguas diferentes, dependiendo de la fuente consultada.
esta es una misiva directa. En México, la población indígena está distribuida por toda la nación, pero se concentra especialmente en la Sierra Madre del Sur y la península de Yucatán, y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y áreas vecinas a estas. No es numerosa la población indígena en México debido al mestizaje, pero la presencia de los nativos mexicanos dentro de la identidad nacional está muy presente en el alto desarrollo de las culturas mesoamericanas. Parte de la población mestiza de México se ve influenciada e identificada por el indigenismo en mayor medida, a diferencia de otras naciones con contingentes indígenas. En el norte, centro y oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomíes, purépechas, mexicas, nahuas y los yaquis, mientras que en el sureste y sur del país son los tlapanecos, sí, mixecos, miches, triquis, zapotecos y los mayas, entre otros. Esto es muy importante recordarlo, atraerlo, debido a que también no se nos informa en los medios masivos de comunicación, ¿no? Hay que recordar que los pueblos indígenas, desgraciadamente, en los 1500, debido a su mitología, ¿se acuerdan? A todo ese tipo de dioses y todo ese tipo de historias que ellos mismos manejaban, mitología a final de cuentas, fue lo que hizo que se derrotara al gran y poderoso imperio azteca. Fue en lo que sería la futura Veracruz donde Cortés comenzó a darse cuenta de la inmensidad y la riqueza del imperio azteca. Allí recibió la visita de los mexicas en la provincia de Cuetlaxán, en el nombre del emperador Moctezuma, y le regalaron víveres, magníficos vestidos de gala en algodón y plumas y joyas de oro, y le pidieron que no regresara a territorio azteca. Según la tradición mexica, funestos presagios, iluminaciones del cielo, incendios inexplicables anunciaron una terrible catástrofe. Muy religiosos, Moctezuma y sus consejeros quedaron muy impresionados por el hecho de que el año 1 junco para ellos, es decir, en el 1519, coincidiera con la fecha que al presentarse cada 52 años podía significar el retorno de la serpiente de plumas o serpiente emplumada, según el mito de Quetzalcóatl, y para ellos Cortés era el dios que regresaba. Entre tanto, Cortés se alió con cientos de pueblos que odiaban moralmente a los mexicas, como los totonecas y sobre todo los tlaxcaltecas. Desde entonces, la conquista se convirtió en una empresa fundamentalmente hispano-tlaxcalteca. Llegados a Tenochtitlan y después de varias peticiones a Cortés para que éste no entrara a la ciudad, Moctezuma los recibió junto a altos dignatarios, entre ellos hoy es el rey de Texcoco. Esto ocurrió en noviembre de 1519 y esto lo estamos haciendo a finales de noviembre del 2018, así es que por esas fechas pues fue donde su mitología realmente los venció, ¿no? Moctezuma entonces se puede entender que traicionó al poderoso y gran imperio azteca, precisamente por abrirle la puerta. Los mexicanos sienten más afinidad con los aztecas y mayas o con los españoles. Generalmente los mexicanos se sienten más identificados con los pueblos indígenas, como lo atestiguan muchos monumentos y relatos de los que consideran personajes históricos como Diego Rivera en sus murales. Sin embargo, lo solemos hacer desde la vida castellanizada y occidental que llevamos, con poco y casi nula empatía por los pueblos indígenas, en una clara contradicción. Los mexicanos se sienten orgullosos de sus ruinas prehispánicas al mismo tiempo que pueden depreciar todo lo que sea indígena, y se usa la palabra indio para ofender, y prefieren políticos y actores de tez blanca, como se le denomina también de otra manera el malinchismo, que eso simple y sencillamente pues es otra forma de racismo, de xenofobia, ¿no? De segregación. Esta contradicción es lo que define mucho lo que quieren decir mexicano, la contradictoria yuxtaposición de dos fuerzas emocionales e irracionales ambas. Desafortunadamente los mexicanos
se identifican solamente con el lado perdedor de la conquista española de los territorios americanos, con excepción de aquellos que siguen viviendo en pueblos indígenas y que siguen hablando otro idioma diferente al castellano y que son una minoría, menos del 10% y reduciéndose. La realidad es que le convendría adoptar todos los mexicanos por cultura, no por raza, que cubre un rango muy amplio del extremo a otro, es la de tener una herencia mixta indígena y española. En resumen, los mexicanos, sin importar si son más españoles o indígenas, son en distinta proporción los conquistados y también los conquistadores, y no van a ser hasta que se quiten o nos quitemos la etiqueta de perdedores, que empiecen a creer que pueden hacer mejor las cosas para dejar de ser las eternas víctimas de españoles y ahora gringos. Y nosotros qué culpa tenemos que los gobiernos mexicanos prianistas se hayan vendido siendo serviles, criados para los gobiernos gringos, que ya lo supimos y se ha estado levantando la verdad, y yo siempre lo vi así desde hace 20 años. Entonces no es posible, pero eso tiene mucho más tiempo, que así fue, así lo dedujeron, así lo hicieron, y que es realmente una vergüenza que hayan estado entonces los gobiernos modernos prianistas de nuestros actuales tiempos vendiéndole la soberanía y permitiéndole a los gobiernos gringos que nos tuvieran en estado de opresión. Y luego están los gringos quejándose de los cárteles, ¿no? Cuando ellos tienen un número bastante importante de drogadictos, y quejándose de la inmigración ilegal, cuando han dejado a México así tan soplamoqueado en asuntos, por ejemplo, de los salarios, ¿no? Entonces una cosa va pegada con la otra, y entre lo que ha hecho los gobiernos mexicanos con los gringos ha sido un círculo vicioso, bastante negro, que a ninguno de los dos países le ha servido, sino que a unos pocos, ¿no? Y que bueno, ese no es el tema de ahorita. Lo que más importa es precisamente que el hecho de que lo que representa la entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas que recibirá nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y ya será presidente de la República cuando lo reciba. Entonces López Obrador será el primer presidente que reciba el bastón de mando por parte de los pueblos indígenas. Este sábado 1 de diciembre será el día en que, después de tantos años, Andrés Manuel López Obrador cumplirá su objetivo, ser presidente de México. Pero eso no es todo, también representará a los pueblos indígenas. Además del protocolo tradicional que iniciará a las 11 de la mañana, en que el tabasqueño recibirá la banda presidencial, los pueblos originarios indígenas le entregarán el bastón de mando. Ello lo convertirá en el primer presidente que reciba este bastón de mando, y fíjense nada más qué orgullo. Y esto, como hay que reiterarlo, repetirlo, esto denota que Andrés Manuel López Obrador es alguien que se ha acercado en sus distintas campañas electorales a hablar, a estar cerca de estos grupos indígenas y a tomarlos en cuenta, y por supuesto también con las promesas que le ha hecho a estos grupos indígenas, precisamente para que se tomen más en cuenta, se les respete más, también tengan más progreso, ¿no? Pero entendiendo que ellos, dentro de su cultura, nuestros grupos originarios, pues también hay muchas cosas que se les tienen que respetar, no tocar. ¿Qué representa el bastón del mando? El bastón del mando simboliza el poder y la jerarquía de los líderes. Es un cumplimiento protocolario que denota en la persona lo que porta, autoridad o mando sobre un grupo colectivo. El bastón que recibirá Andrés Manuel López Obrador es el reconocimiento de los grupos indígenas a un respaldo moral de alrededor de 15 millones de mexicanos, la población originaria de México, según reportes del INEGI. Tuve el honor de recibir una representación del gobierno nacional indígena, quienes entregarán el bastón de mando indígena al presidente electo. Coincidimos que nunca más un gobierno ciego, sordo e indiferente con nuestros pueblos hermanos y hermanas. El bastón es un símbolo de respeto a la aceptación del cargo y representa el buen gobierno de los pueblos para los pueblos. En la tradición indígena, el bastón de mando se entrega en el primer minuto del nuevo día en que comienza a ejercer su autoridad. Sin embargo,
por cuestiones de organización, no es posible que a esa hora se le dé a López Obrador el bastón de mando, por ello será en la tarde. Se tiene previsto que alrededor de las 6 de la tarde los representantes de los pueblos indígenas entreguen el bastón de mando ya al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que esto se llevará a cabo en el Zócalo. En la ceremonia de entrega estarán presentes los 32 gobernadores indígenas de la nación, informó Hipólito Arriaga, gobernador nacional indígena, y apuntó: será el primero porque nosotros nos elegimos por nuestros propios usos y costumbres y con nuestra propia autonomía. Y el nuevo presidente nos invita a la toma de protesta, que es el primero que nos toma en cuenta, indicó Hipólito Arriaga. En entrevista radiofónica señaló que el bastón de mando se le entrega a quien nos acoge como hermanos para llevar la paz en México, para hacer los trabajos de desarrollo económico y todo lo que hace falta en los pueblos originarios. Por eso se lo entregamos al presidente, porque vamos a trabajar en unidad con él y sin diferencias. Recordó que con los gobiernos del PRI y el PAN no tenían ni voz ni voto, pero ahora sí la vamos a tener, porque con los amparos y exigencias que hemos hecho en todos los estados ya vamos caminando. Ya los empezaron a escuchar, y sobre todo Andrés Manuel López Obrador, en tantas giras que visitó tantas locaciones durante sus campañas electorales, ahí fue donde él también se tomó el tiempo para acercarse a nuestros grupos originarios, y por supuesto mucho más en esta campaña del 2018, y también lo hizo en su gira de agradecimiento que realizó durante varios estados, ya siendo presidente electo. Recordó que López Obrador también recibirá un árbol de la vida que está hecho por todas las lenguas maternas de todas las etnias. La verdad, qué padre, la verdad, qué importante, y la verdad, qué bueno, porque esto es poner las cosas en un estado de igualdad, así como lo requerimos todos los mexicanos a lo largo y ancho del país, pero los pueblos originarios, que han sido realmente mucho más ignorados y además oprimidos, que han tenido además que hacer éxodos para moverse de lugares donde los ha invadido la violencia y la inseguridad. Esto va a ser muy importante para que vuelvan a retomar sus tierras, además, regresar a sus lugares de origen, estando siempre también entendiendo que hay un gobierno que los respete y que los tome en cuenta. Cabe recordar que durante la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador recibió de diversas comunidades indígenas bastones de mando como un símbolo de respeto. Algunos también ponían flores en su cabeza, collares de pan, y hasta le hicieron limpias para alejar las malas vibras, que esto yo sí me acuerdo y lo veo. Y por eso, si se preguntaban, bueno, entonces esta foto de dónde es, o por qué ya tiene ahí un bastón de mando y eso, es precisamente porque ya los grupos originarios en nuestro país lo empezaron a reconocer por el interés que ellos les comenzó a otorgar y a decirles: ¿saben qué? Ustedes tienen que ser muy tomados en cuenta y respetados en general, y precisamente por eso, fíjense qué bonita manera de podernos estar uniendo. Andrés Manuel López Obrador ya se mira para el 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, recibiendo el bastón de mando de parte de los 68 pueblos indígenas que existen en el país. Un reconocimiento de autoridad de más de 15 millones de personas en México. Esto se escribió 21 días antes de esta situación. En punto de las 11 de la mañana rendirá protesta ante el Pleno del Congreso de la Unión, como lo ordena el artículo 87 de la Constitución. Después habrá de trasladarse a Palacio Nacional, donde sostendrá una comida con todos los invitados especiales, que hay que recordar que son cerca de 900. Yo con esto que quiero que estar en las cercanías, en los alrededores del Congreso de la Unión, para ver qué video hago, a quién le pregunto, esperando encontrarme a alguien de los que tanto conocemos, amigos y amigas de la Cuarta Transformación, que eso sería para mí importantísimo. Voy con esa mentalidad, pero como vienen tantos mandatarios, vamos a ver cómo está el ambiente de seguridad, ¿no? Yo tampoco me voy a estar ahí poniendo en riesgo mi libertad, porque yo no sufro de esa terquedad debido a que yo no tengo esa mentalidad prepotente, ¿me entienden?
Y digo, bueno, si así es, si puedo estar cerquita ahí, cerca de los escalones y eso, que a todo dar. Pero si no, hay que comprender que se va a estar a emitir una situación de seguridad, por tanto, mandatario internacional que viene a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, y pues hay que respetarlo, ¿no? Pero por lo menos hacer un video así de lo más cerca que pueda del Congreso de la Unión, con eso entonces pues ya me sentiré por bien servido, respetando la seguridad que puede existir en los alrededores del lugar. Pero pues vamos a ver, ¿no? A las 4 de la tarde iniciará la explanada del Zócalo un festival cultural y artístico. Un aviso, invito a todos los mexicanos porque va a ser una fiesta, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Una hora más tarde va a subir al balcón principal de Palacio Nacional, en el mismo donde se da el grito de independencia. Va a dar un mensaje al terminar su intervención, bajará a un templete en la explanada del Zócalo y ahí los pueblos indígenas de México le van a entregar el bastón de mando. Hecho muy relevante, y lo que significa, que ya les expliqué en primer lugar, es el reconocimiento de los grupos indígenas. Un respaldo moral de alrededor de 15 millones de mexicanos, la población originaria de México. En la tradición indígena, el bastón de mando se entrega en el primer minuto del nuevo día que comienza a ejercer su autoridad. Sin embargo, por cuestiones de organización, no será posible que a esa hora se le entregue a Andrés Manuel López Obrador. Por eso se llevará y se dará en la tarde. El bastón es un símbolo de respeto, de la aceptación del cargo. Esto es muy importante, muy importante. AMLO será el presidente que recibirá el bastón de mando de los pueblos indígenas. Y amigos y amigas, señoras y señores, no sé qué opinen ustedes, pero ese es un acto que tiene un valor impresionante, que le entreguen el bastón de mando nuestros grupos originarios de México, quienes originaron al país, quienes realmente lo comenzaron a hacer tan grande, que tendrán antepasados realmente desde hace 3000 años, ¿no? En su genealogía, en su árbol genealógico, para que se me comprenda mejor, y todos lo tenemos. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo esta sangre, ¿no?, de grupos originarios en México. Mi situación es de que muchos de mis parientes descienden, sí, también desde españoles, vienen desde Sevilla, España, Cataluña, España, de Soria, las provincias de Soria y Almeida, y en mi árbol genealógico se encuentran que hubo personas que también lucharon en España en su cuestión en su guerra civil, y hubo quienes lucharon además contra musulmanes, y ya mandándolo más atrás, lucharon contra los moros, allí en España. Pero bueno, yo nací en México, yo soy 100% mexicano, yo he tenido el gusto de viajar por muchos estados y conocer muy poquito o regular, y siempre me he encontrado que además de la grandeza que tenemos en climas, también la grandeza del corazón que tenemos, que tienen tantas mexicanas y mexicanos a lo largo y ancho del país, y con quien yo siempre he tenido afinidad a acercarme y platicar en lo que se pueda, ¿no? Porque hay personas que de nuestros grupos originarios que dicen, no, pues sí, no, no quieren hablar, no se abren, y precisamente también todo esto desciende de la opresión que han tenido de nuestros gobiernos, y esperando, pero siempre se les ha visto que tienen un corazón así grandote, y es un agradecimiento a todos nuestros grupos originarios por tolerar también tantas cosas tan malas, tan feas, tan irregulares, tan opresivas. Tenemos que acoger a nuestros grupos originarios, darles la bienvenida, tratarlos bien en cualquier lugar donde los veamos, y esperando también que con el plan de progreso de Andrés Manuel López Obrador, dando tantos empleos, que con eso también ellos se sientan arropados, ¿no?, invitados a progresar, ¿no? No solamente en lo económico, sino en el aspecto familiar, en el aspecto cultural. Debemos todos y todas respetar más a cada miembro que nos podamos encontrar en la calle, que lo veamos que sí realmente desciende de nuestros grupos originarios, grupos que realmente estaban aquí en nuestro país miles de años antes que cualquiera pudiéramos decir, yo me incluyo. Bueno, en fin,
Esperando, amigos y amigas, que les haya resultado interesante la información en este video. Agradeciendo, como siempre, de corazón sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Ya estamos en la recta final para que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México, y como lo vuelvo a reiterar, me voy a ver hasta dónde me puedo acercar en el Congreso de la Unión, por lo menos tomarle un video hacia la lejanía al Congreso de la Unión, y después de ahí me voy a trasladar a Zócalo, y mi objetivo sí es hacerle por lo menos 2 o 3 preguntas a personas que realmente sean importantes, que sé que conocemos más dentro de la Cuarta Transformación. Ese es mi objetivo, sino a personas comunes mexicanos, porque todos valemos, todos contamos, todos tenemos importancia. A ver qué tipo de opiniones recojo para formar después ya en la noche un video para tener el gusto, amigos, amigas, señoras y señores, ¿no?, de podérselos dar a todos ustedes. Que estén muy bien, les mando un saludo fraterno. Vamos adelante, México, ya quedan pocas horas para que la Cuarta Transformación llegue de lleno, y ¡viva México!